Hola chicos, ¿qué tal? Me estoy dando cuenta que creo que abrí el material de sesión que no es de ustedes. Sí, este es de filosofía de bachillerato. Ay, Dios mío. Una disculpa. Aquí está. Eran los de arriba ustedes. Con razón digo, esto me suena extrañamente conocido, pero no son mis chicos de derecho. Es que, de hecho, terminé de dar derecho hace de dar filosofía hace algunos segundos, la semana pasada, y como que uno se queda con esas cosas. Bueno, pero ¿cómo se han estado sintiendo? ¿Cómo van? Ya vamos a nuestra quinta sesión. Yo creo que ya le estamos agarrando al Aristóteles, que vamos a terminar de verlo hoy, espero. De todos modos, no pasa nada si no lo terminamos de ver. Yo creo que hay cosas muy importantes que se están diciendo, ¿no? Hay cosas de bastante peso que están siendo mencionadas y que es interesante que ustedes mantengan la atención correcta eh, sobre, sobre Aristóteles, ¿no? Que es parte fundamental de. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado algunas cosas interesantes sobre quién está por encima de las leyes, si por encima de las leyes están los hombres, si por encima de las leyes está el rey, si por encima de las leyes están los diputados, o como bien lo mencionamos, para Aristóteles, por encima de las leyes nadie, ¿sí? Nadie, ni reyes, ni grupos, ni nadie. Sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque las leyes son perfectas, porque las leyes no son animales. Ahora ustedes podrían preguntarse, maestra, ¿pero quién hace las leyes? El hombre, ¿no? Y el hombre puede hacer leyes malas. Como cuando hace algunos años las mujeres no podían heredar. Eh, y parecían que eran leyes justas, ¿no? Parecía que eran leyes justas que permitían que, que una mujer no heredara, que una mujer no se pudiera divorciar, que una mujer no pudiera votar y que las mujeres que salían a pedir, a exigir sus derechos, fueran vistas como revoltosas, como así no es la protesta, no rayen el ángel de la independencia. Claramente rayaba las paredes. Había una activista, no sé si fue con Winston Churchill, que lo persiguió durante 2 semanas. Y cada vez que él intentaba hablar ante los medios o en algún discurso público, llevaba una especie de sirena que empezaba a sonar y no lo dejaba, porque estaban luchando por el derecho al voto. ¿Sí? Entonces, claro que es una pregunta muy importante, ¿no? O sea, si vamos a poner por encima de todo el reino de las leyes, pero las leyes emanan del ser humano, y hay leyes que en algunos casos son bastante complicadas, ¿sí? Bueno, no complicadas, sino no son justas, entonces sería justo desobedecer.
Eh, en los 50, cuando se vivía con más dificultad, con más dolor, con más tristeza, las leyes de la segregación racial en Estados Unidos, una mujer muy valiente de nombre Rosa Parks se sentó en un autobús y cambió la historia de las personas afroamericanas. ¿Y cómo ese sentarse en el autobús pudo cambiar la historia del mundo? Bueno, pues la cambió en el sentido de que se sentó en la parte de los blancos y no se quiso parar, porque yo tengo el mismo derecho que tú y porque esas leyes que marcan que los negros vamos hasta atrás y los blancos van hasta adelante es una tontería. Y ya de ahí vino toda este movimiento con su mayor epítome en Martin Luther King, ¿no? En ese maravilloso discurso, I have a dream. Pero entonces vemos a gente que se está levantando en contra de las leyes establecidas. Bueno, en México tenemos a Miguel Hidalgo, que, a ver, se levantó, vamos a dejarlo así como muy básico, porque no es cierto, pero que no quiso más este gobierno español y se levantó en contra de ellos. O la Revolución Mexicana, o la Revolución Rusa, o la Revolución Cubana, que estaban hartos del régimen anterior, en el caso de los rusos del zarismo, en el caso de Cuba de Batista, México Porfirio Díaz, y se levantaron en armas y venga, cambiaron la historia no solamente de su país, sino de la humanidad. Así que bueno, esta es una reflexión interesante, esta es una reflexión importante que hay que hacer a raíz de lo que Aristóteles nos está diciendo, ¿sí? Entonces, vayan ustedes como tomando este tipo de cuestiones para, para hacer preguntas, para ir analizando. O sea, a mí lo que más me interesa de esta materia es que ustedes aprendan a problematizar. Por eso la forma de calificar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo juntas esto con esto? Porque hay que problematizar, reflexionar a partir de algo que nos ha sido dado. Yo les insistía mucho a sus compañeros de filosofía, del material que les abrí accidentalmente, a sus compañeros de epistemología, que una vida digna de ser vivida es una vida de preguntas. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Más si como abogados estamos buscando de alguna manera algo tan noble como lo sería la justicia, la impartición de justicia, ¿no? Entonces, sí sería bueno. Bueno, después de este intro que hablábamos sobre, creo que le terminé con una cita de Aristóteles. Vamos a poner el título. Vamos a poner el título que me toma 3 años escribirlo. Y sus tareas van atrasaditas, ¿eh? O sea, atrasaditas no para tener recargos, pero sí para, para mí van tarde. En el sentido de que yo quiero tomar lo que ustedes me dicen para la clase y no se puede. Bueno, Aristóteles entonces, ¿vale? Vemos que la perspectiva de que las leyes van por encima de los hombres porque se trata de la pura razón sin el deseo, acuérdense que el hombre es un animal, eh, Aristóteles va a concordar con la tradición democrática que estará presente en la cultura griega clásica, ¿sí?
Acuérdense que la consigna decía lo siguiente: si quieres hacer de tu buen hijo un buen ser humano, hazlo miembro de la ciudad, de la polis, de buenas leyes. ¿Sí? Un miembro de una ciudad de buenas leyes. Otra vez, y esto a ustedes les puede sonar muy ajeno, muy loco, porque claro, no lo vivieron en su época. Estamos hablando de un pensamiento de hace más de 2000 años, entonces sí parece un poco extraño, pero un ser humano solo toma sentido, solo toma importancia, solo toma relevancia dentro de una ciudad, y no cualquier ciudad, sino una ciudad de leyes, de una polis. Ay, por cierto, no les dije, escuchamos al principio a, ay, qué feo, a Sabina. ¡Ah! No puede ser, borré todo, borré todo. Ay, a Joaquín Sabina. Se llama Lo niego todo. Es una gran canción. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué bueno que no habíamos escrito tanto. Ay, 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 ay. Ustedes se ríen de mí seguramente con esta tecnología tan del siglo XIV. Sí, seguro sí se ríen. Yo me río. Bueno, no me río, lloro. Lloro porque, vean, o sea, pero al menos no estoy en un salón con una pizarrón verde y tiza, porque es súper del siglo XV. Y me hace mucho daño para respirar. Bueno, entonces habíamos dicho que hay un refrán, algo conocido, sí, pues un refrán de la antigua Grecia, que decía: si quieres hacer de tu hijo un buen ser humano, hazlo miembro de una ciudad, de una polis. Pero ¿cómo identificamos una buena polis? Una ciudad donde haya buenas leyes. ¿Vale? He ahí la importancia. La dignidad del ser humano se encuentra en obedecer la ley. Ya van viendo cómo se conecta más el individuo en relación a la polis, ¿no? O sea, podemos nosotros decir ahora que la dignidad del ser humano es por sí mismo, porque es importante, porque ha nacido, sin importar dónde, cómo, cuándo. Pero en la antigua Grecia, la dignidad de un ser humano se encuentra en obedecer la ley. Por eso tiene que haber buenas leyes. Porque el ser humano, un buen ser humano, un ser humano digno, es un ser humano obediente. Bueno, ese punto sobre... No estamos poniendo los puntos sobre las is claramente, ¿no? Una cosa muy fea. Obediente. La identificación entonces entre justicia y legalidad va a encerrar aquí un problema. La experiencia indica que, aunque es preferible la presencia de la legalidad a su ausencia, o sea, es preferible que haya leyes a que no las haya, eh,
no todas las leyes, lo que decíamos al principio de la clase, no todas las leyes y las normas se adecúan a la justicia, ¿sí? O sea, ahí está la pregunta. Sí, es mejor que haya leyes, claro que siempre es mejor que haya leyes, pero ¿qué pasa cuando las leyes hacen que una mujer no pueda... A ver, esto es un poco del siglo XV, pero vamos a ponerlo así. Una mujer no puede gobernar, no puede ser monarca de un país, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de España. Pienso en el caso de España en el sentido de que los reyes anteriores a los reyes de ahora mismo, que era Juan Carlos y Sofía, ellos tuvieron 3 hijos, creo, creo. En primer lugar una chica, o primero 2 niñas y luego Felipe, o una chica, Felipe y otra chica, algo así por el estilo. Pero el chiste es que Felipe no es el hijo mayor. Y entonces, por consecuencia, quien debió de haber heredado el trono era la princesa en ese entonces, ¿sí? Eh, y no lo heredó, porque esas leyes prohibían que hubiese una reina en el trono, una reina heredera, ¿sí? Reina por matrimonio, sí, pero reina heredera, no. Así que el rey se convirtió en Felipe. El rey fue Felipe. Eh, Su padre claudica hace algunos años, 6, 7 años me parece que claudica, y Felipe se convierte en rey de España, pero Felipe tiene 2 hijas. No sé muy bien cuándo se hace la modificación a la Constitución y ahora las mujeres pueden gobernar, pueden ser monarcas de España por herencia, ¿no? Eh, Tuvo 2 niñas, Leonor como sea que se llame esta chica, la infanta. Y ahora Leonor tiene 13 años y anda pues siendo princesa, hermosa y tal, en todos los medios y la prensa rosa. Pero bueno, eh, a ver, que ya saben que yo estoy en contra de la monarquía y que me parece muy, muy del siglo XIV. Pero vean estas cosas, ¿no? O sea, hay una distinción de sexos, de género, o lo había. eh, Después no conviene a la corona esa distinción, porque me parece que entonces el trono tenía que pasar a alguien más, una cosa así, no lo entiendo muy bien. Y lo cambiaron y ahora hay una paridad de género en las leyes monárquicas españolas, cosa que no existía antes, sino pues Felipe no hubiera sido el rey, por lo tanto Leonor no hubiera sido princesa, ¿vale? Entonces, las leyes, aunque son preferibles a que no existan, o sea, es más deseable su existencia que su inexistencia, no nos garantiza que haya justicia, que por sí mismas generen justicia. Entonces tenemos una distinción importante, un abismo importante que salvar entre justicia y legalidad. A ver, voy a intentar escribirlo, me voy a tomar 20 años en hacerlo, pero es importante que lo tengamos aquí porque vamos a hablar de eso. Justicia. Por cierto, mira, no les puse esa canción, a ver si para la otra me acuerdo. Es una canción de Lila Downs que se llama Justicia y de Enrique Bunbury. Y está buena. ¿Dónde está la justicia, básicamente, no? Dice Simone Weil, pues la justicia no pertenece a este mundo. O sea, no podemos aspirar a un acto justo, porque la justicia está en otro mundo. Y para que la justicia descienda de ese otro mundo, necesitamos a seres humanos que se desprendan de su egoísmo y puedan entregarse a los otros. Más o menos así, más complicado que eso, pero bueno, como para... Ay, Dios mío. Perdón, es que traigo el cuerpo cortado, hace unos fríos tremendos, seguro me voy a enfermar horrible y por eso ando así como de, ay, Dios mío, ay, Dios mío.
con unos dolores horribles, pero al menos puedo hablar, eso es importante. Y no hay nadie en casa durmiendo, como la vez pasada que tuve que hablarles casi en susurro. Esto ya ustedes seguramente se lo saben, ¿no? Los representantes del positivismo jurídico moderno dirán que una ley justa, una norma social, no deja de ser ley o norma. Perdón, una ley injusta o una norma social no deja de ser ley o norma. O sea, no por el hecho de ser injusta hay que desobedecerla, me imagino. Pero el propio estudio de las diversas constituciones, así como el conocimiento de la tesis de los sofistas respecto a la normatividad, se trata de un artificio que no puede identificarse con la fisis, con el orden natural. Aristóteles va a ser consciente de que la fórmula que establece la igualdad entre justicia y legalidad requiere una justificación. O sea, sí ya hablamos de todo esto, pero Aristóteles, como ustedes ya se dieron cuenta, sí pone aquí un signo de igualdad. Entonces, ¿cómo justifico este signo de igualdad? Aristóteles va a afirmar, y esto da para cortar, esto da muchísima tela, muy importante. Todo lo legal, dice Aristóteles, en cierto modo es justo. Qué fuerte, ¿no? Todo lo legal, en cierto modo, es justo. ¿Por qué decimos eso? O sea, ¿dónde está la justificación? ¿Dónde está el sustento filosófico de tremenda justificación? Porque, bueno, regresando a los ejemplos que yo les venía dando, pues desde el inicio, las leyes en contra de las personas afroamericanas eran justas, en cierto modo eran justas. Las leyes que prohibían a las mujeres heredar, de alguna manera eran justas. Las leyes que prohibían que las mujeres estudiaran eran también justas. Esto es muy, muy fuerte. Estoy tapando el micrófono, pero esto es muy, muy fuerte. ¿Cómo Aristóteles lo justifica? Bueno, nuestro querido Aristóteles advierte una conexión entre legalidad y justicia a nivel conceptual, ¿sí? Tenemos eso primero en la mira. Esto quiere decir que la noción de legalidad implica de manera implícita una referencia a la justicia, ¿sí? La legalidad tiene que llevar implícitamente la noción de justicia. Es decir, ninguna persona que legisle, sin caer en una contradicción, puede afirmar que la ley que establece es injusta, pues ello sería afirmar que los ciudadanos deben someterse a su ley, no a la ley, sino al árbitro. O sea, yo voy a legislar, ¿no? Yo voy a legislar. Y es porque esta legislación, o sea, esta ley que yo estoy diseñando, me parece de cierta manera justa. Si yo lo estoy haciendo es porque me parece justa, no porque me parece injusta. No, no voy a legislar de manera injusta.
Si no aceptamos este principio, entonces estamos negando a la ley. Estamos negando el sentido normativo del orden civil y de la legalidad que lo conforma. Entonces, esto va a exigir establecer un criterio racional que permita juzgar críticamente la validez, lo que sería el carácter justo de las leyes y de las normas empíricas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a introducir un nuevo concepto, una nueva distinción, que sería la distinción entre justicia natural y justicia legal. ¿Sí? Cito a Aristóteles en la Ética Nicomaquea. La justicia política puede ser natural y legal. Natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. Es un poco platónico, suena un poco a Platón. A ver, repito. La justicia política puede ser natural y legal. Natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. Legal, la que considera las acciones indiferentes, pero que cesan de serlo una vez establecidas. Incluso en su libro sobre la retórica, sobre el hablar, sobre las leyes del hablar, eh, Aristóteles habla un poco sobre una Antígona de Sófocles, sobre la tragedia de Antígona, y Aristóteles afirma, voy a citar, no pensaba que tus proclamas tuvieran el poder, como para que un mortal pudiera transgredir las leyes, no escritas, e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy, ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. O sea, sí hay una especie de platonismo ahí muy extraño, ¿no? Hablando de Aristóteles. O sea, hay una justicia que creamos los seres humanos que no es tan perfecta, pero hay otra justicia que sí es perfecta y que no sabemos de dónde viene y que tal vez tengamos que aspirar a esa noción de justicia, ¿no? Bueno, eso está muy interesante. Voy a leerles una cita un poco más grande de la retórica de Aristóteles. Acuérdense que todo esto es don Aristóteles. Ley particular es la que ha sido definida por cada pueblo en relación consigo misma. Y esta es una de las veces no escrita y otras veces escrita. Común, en cambio, es la ley conforme a la naturaleza. Vean, aquí ya tenemos una distinción bastante más clara del asunto. Porque existe ciertamente algo que todos adivinan comúnmente considerado como justo o injusto por naturaleza, aunque no exista comunidad ni haya acuerdo entre los hombres, tal como por ejemplo lo muestra la Antígona de Sófocles, cuando dice que es de justicia aunque esté prohibido enterrar a Polínices, porque ello es justo por naturaleza. Bueno, esta es una tragedia griega que sería interesante que se la leyeran. Antígona. Una mujer rebelde que se niega a hacer lo que le mandan. Está bien interesante. Entonces, si quieren, lean a Sófocles. Bueno, lo que les venía diciendo, estas divisiones entre justicia natural y justicia común puede precisamente hacer que pues, lleguemos a esta postura tradicional del justnaturalismo, cercana, muy, muy cercana a nuestro querido Platón, ¿sí? Aristóteles asume, al igual que Platón, la existencia de un orden natural, de un cosmos.
que ordena las cosas, de cierta forma, ¿no? El cosmos es un orden natural que tiene como propiedad central la justicia. O sea, digamos que la naturaleza en sí misma ya es justa. Pero, a ver, pregunta aquí que es importante. O sea, vean cómo vamos tematizando, cómo vamos criticando. Justicia pertenece al ámbito de la naturaleza o al ámbito de la sociedad, ¿sí? O sea, realmente podemos hablar que la naturaleza es justa, que se imparte algo así como justicia en la naturaleza, o es un concepto que solamente pertenece a los seres humanos, como lo habíamos dicho desde las clases anteriores, el derecho, ¿no? O sea, realmente el derecho es una propiedad que existe en el mundo per se, por sí misma, o, ay, a ver, si están escuchando música, una disculpa. Eh, el derecho es una propiedad que existe en el mundo por sí misma o es una construcción social, ¿no? Lo mismo que será la justicia. Existen por sí mismas o son una creación del ser humano. Eso está muy interesante, ¿vale? Bueno, entonces acuérdense que para Aristóteles la justicia es un equilibrio que mantiene el orden. O sea, sí hay justicia en la naturaleza, hay justicia en el cosmos porque es eh, equilibrado el asunto, porque la naturaleza tiene un cierto equilibrio. Ya Aristóteles era el filósofo de los puntos medios. O sea, ni, como decía Tintán, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, en medio. La virtud es estar en medio de, ni ser tan exagerados, ni no serlo. Entonces, claro que será un filósofo del equilibrio, de buscar ese equilibrio que, bueno, que en algún momento puede parecer que se pierda o como en el siglo pasado, pues que se perdió por completo, ¿vale? En contraste con Platón, esto es importante hacer la distinción entre Platón y Aristóteles, la ética y la ciencia política no son ciencias, lo cual implica, hay una disculpa por la música, pero vivo con un adolescente. El conocimiento teórico del orden natural no se puede deducir de las leyes que rigen la polis, ¿sí? Una vez que Aristóteles rechaza la tesis de los sofistas que reducen la justicia a convención, o sea, la justicia no puede ser creación del ser humano, puede ser imitación de lo que hay en la naturaleza, eso sí es importante. Entre los seres humanos hay una justicia natural y sin embargo toda justicia es viable, aunque hay una justicia natural y otra no natural. Recordemos entonces que para Aristóteles el mundo humano situado en la región sublunar, forma parte de un universo perfecto. Es que para Aristóteles la naturaleza, el cosmos, eso, tiene un equilibrio, es justo por sí mismo. Bueno, aquí viene una parte del ser y de la ontología que me parece que es demasiado pesada para ustedes, porque claro, ustedes no son filósofos, ustedes son abogados, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la distinción entre el ente, entre el ser,
la ontología fundamental, pero no vamos a meternos en esas cosas tan escabrosas, ¿sí? Vale la pena entonces que nos detengamos para examinar la complejidad de la teoría de la justicia, ¿sí? Eh, Alejándonos un poco de lo que ustedes ya saben, el positivismo jurídico y el justnaturalismo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar un poco estas ideas y vamos a ver qué nos dice nuestro queridísimo Aristóteles. Entonces, acuérdense que ya habíamos dicho que Aristóteles reconoce que hay una diferencia entre costumbres y leyes que conforman la justicia política, ¿sí? Eso ya lo habíamos dejado claro. Eh, También habíamos dicho que las costumbres y en general las leyes no escritas son superiores. Trascienden las intenciones y decisiones de los individuos particulares, en medida que emanan espontáneamente de la dinámica social, ¿sí? Vamos a decir entonces que la vigencia de las leyes no escritas tienen un grado de aceptación mayor, ¿sí? Em, Como las costumbres. O sea, finalmente hasta celebramos las costumbres, ¿no? El que se haga algo en nuestro pueblo por sí mismo es algo que ya tiene valor y no vamos a cuestionarlo, decir sí o no. Aristóteles sostiene que debe existir una correspondencia o adecuación entre las leyes estatutadas por el poder político y las costumbres, ¿sí? Vamos a intentar que sean iguales, pues solo de esta manera puede darse una armonía en la sociedad, entre el orden civil, entre el cosmos, el oikos, acuérdense de la casa, y entre la polis, que sería la ciudad. O sea, si pensamos que las costumbres son perfectas, pues lo que tenemos que hacer es que las leyes sean similares a eso que nosotros consideramos como perfecto. En una sociedad democrática, entonces, se quieren instituir leyes democráticas, así como en una sociedad aristocrática se tienen que establecer leyes, pues, aristocráticas, ¿sí? Todo va conforme a la sociedad, a qué se está pidiendo, qué está exigiendo, qué necesita esa sociedad. La tesis que encierra esta afirmación, pues ya la conocen bastante ustedes, ¿sí? Tiene que ver con la eficacia de la legalidad política y que se encuentra más en la aceptación de los ciudadanos que en la coacción, y que dicho consenso se alcanza cuando existe una cierta correspondencia entre costumbres y leyes jurídicas, ¿sí? Es importante también que los ciudadanos se sientan identificados con esas leyes, porque si no, pues se va a armar la revolución, como ya ha pasado en muchos lugares. O sea, ¿qué pasó en Bolivia? Que se cambió la ley, ¿no? Evo Morales quiso reelegirse una vez más, se intentó hacer una consulta ciudadana, ganó el no, claramente, y pues nada, primero las protestas, Evo pierde el poder de la policía, Evo pierde el poder del ejército y Evo tiene que salir volando. Sí es importante que la sociedad acepte esas leyes. Entonces, ¿cuál es la perfección de las leyes? Volvemos a preguntar. O sea, si un legislador legisla porque cree que eso es justo, pero a la vez si cree que eso es justo y el pueblo lo va a considerar un acto malo, por ejemplo, cobrar más impuestos, que es justo porque gracias a los impuestos vamos a tener luz, vamos a tener agua, vamos a tener buena educación, buena seguridad, y entre más impuestos haya, hay más dinero para eso, es justo, pero la sociedad no lo considera así. Entonces, cuando alguien sube los impuestos, se arman las protestas, ¿no? Y pueden terminar como terminaron en Bolivia, o la crisis terrible, espantosa que está viviendo Chile en estos momentos, que empezó precisamente por eso.
porque Piñera quería subir el pasaje del transporte público, del metro, porque parecía que pagaban muy poco, que era muy, muy barato el metro. Como la Ciudad de México es extremadamente barato. Por cierto, aquí un viaje depende de las estaciones que vayas. Eso es súper weird. Pero aquí depende del número de estaciones que hagas. Por ejemplo, de 1 a 5 estaciones me parece que cuesta unos 50, que serían algo así como 30 pesos. O sea, es bastante, 30 pesos. Y luego va por zonas. Y si vas de la zona A a la zona B1, ya son 2 euros. Si vas de la zona A a la zona B2, me parece que son 2,20. Una cosa, o sea, es caro. Pero es un sistema interesante, o sea, es un sistema que funciona, ¿vale? En Chile no pasaba eso. Entonces quieren subirlo, empiezan unas protestas terribles, aunado a muchísimos años de violencia, de tortura, de fascismo, que la gente encuentra injusto, ¿no? Entonces, habrá que ir, insisto, una vez más, habrá que ir haciendo un ejercicio reflexivo, porque si bien estamos ante una de las autoridades más importantes en la historia de la humanidad, como lo sería Aristóteles y sus teorías sobre la justicia de la cual emana nuestra comprensión del mundo, pues también tenemos el derecho de criticar y decir, me parece que no, me parece que sí, me parece que hay situaciones contemporáneas que no se ajustan a eso. Bueno, no tendrían por qué ajustarse, ¿no? Aristóteles vivió hace más de 2000 años, pero bueno, tengamos en cuenta todo eso, ¿no? En un principio afirmamos la superioridad de las costumbres. Ahora, desde la perspectiva de la contingencia social, resulta que las leyes pueden adquirir una mayor jerarquía en la medida en que son estatuidas con condiciones a la libertad. Ok, yo tengo mis costumbres que pueden ser justas, hago leyes que se parezcan a estas costumbres y al final, pues lo que ya habíamos dicho desde hace tiempo. Al final lo que tiene que ganar es la justicia y la legalidad por encima de todo. Entonces, va eso. La polis aparece como ese espacio social que potencialmente podrá convertirse en el ámbito por excelencia de la justicia. Otra vez, un ser humano no puede ser justo si no vive en sociedad. Eso es súper importante y que no se les olvide. O sea, insisto porque es relevante. O sea, todas esas virtudes del ser humano que Aristóteles le da no se pueden dar en un lugar apartado, ¿no? Tipo Mowgli, o sea, si, si, si yo vivo sola, no puedo ejercer esas virtudes para las cuales he nacido. O sea, potencia acto, acuérdense, Aristóteles potencia acto. No puedo potencializar mis acciones, porque estoy solo. Que todo esto toma sentido cuando yo vivo en sociedad. O sea, solo no se puede. Y es lo que hace Aristóteles, realmente pone un peso increíble en la sociedad. Y ahí la importancia de movimientos históricos como lo será la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa que hace una inversión de planos y en primer lugar va a estar el individuo y después la sociedad, porque la base de cualquier sociedad es el individuo. Y entonces apostamos por los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Que por cierto, eran del hombre, del ciudadano, no de la mujer, para nada. Las mujeres no. Y eso que las mujeres fungieron un papel muy importante en la revolución. De hecho, ellas fueron las que se fueron hasta Versalles, las pescaderas, las del mercado, fueron con machetes y todo a sacar a María Antonieta de Versalles. O sea, sí fue muy interesante.
Ay, perdón por el ruido, pero insisto, vivo con un adolescente que no entiende lo que es la privacidad. La equidad. La equidad se da a través de una aparente paradoja. Vamos a describirla de la siguiente manera. Por una parte, puede decirse que sobre lo equitativo y lo justo es lo mismo, ¿no? Lo justo es lo equitativo es lo justo. Pero por otra parte, también es posible afirmar que lo equitativo es mejor que lo justo, lo cual va a implicar que lo equitativo y lo justo no son lo mismo. Bueno, esto ya parece trabalenguas, maestra, que me está diciendo, que me está platicando. A ver, la paradoja que tenemos aquí sobre la equidad y la justicia se disuelve cuando podemos ver que lo equitativo es mejor que cierta especie de justicia, de la justicia legal vigente, pero no es mejor que la justicia como género. Cito a Aristóteles. Lo que ocasiona la dificultad es que lo equitativo, si bien es justo, no es de acuerdo con la ley, sino como una coerción de justicia legal. La causa de ello es que toda ley es universal y que hay casos en los que no es posible tratar las cosas rectamente como modo universal. ¿Sí? Entonces hay una primacía y a lo mejor eso es más moderno entre lo que sería la justicia, la equidad, ¿no? Que la justicia. Contemporáneamente se habla más de equidad que todo de justicia. Aristóteles básicamente va a hacer una definición muy importante. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que se merece. Y, insistimos, tiene que ver mucho con la noción de equidad. Pero ahora hablamos más de equidad en movimientos, por ejemplo, feministas. La primera ola, por ejemplo, del feminismo era la ola de la igualdad, donde se buscaba de la igualdad / legalidad. Se buscaba tener los mismos derechos, derecho a votar, derecho a heredar, derecho a divorciarte, derecho a decidir sobre tu propia sexualidad, etc. La segunda ola ya tiene que ver más con la equidad, ¿no? O sea, no somos iguales, eso es muy claro y distinto, pero sí podríamos tener como ciertos paneles para poder lograr esa equidad o esa paridad de género, como lo llamarán elegantemente en otros aspectos, ¿sí? Bueno, hay mucho que decir de Aristóteles, pero es mucho más técnico y me parece que ya tendríamos que sentarnos libro en mano para investigar un poco, para leerlo, para ver qué nos está diciendo y creo que eso es más perteneciente a un seminario que todo a un curso como el que estamos tomando. Entonces vamos a dejar ahí a Aristóteles. Creo que nos llevamos cosas muy importantes, muy interesantes en la reflexión, pero que tendremos que dejarlo ahí, ¿vale? Aparte porque tenemos muchísima música de fondo, ¿no? Así que, hombre, teníamos que haber visto a Platón, pero vamos a dejarlo ahí porque me parecía más importante Aristóteles. O sea, Platón y Aristóteles son fundamentales en todos estos temas, pero nos quedaremos ahí, ¿sí? Y ya iremos con cuestiones más importantes. Lo que sí necesito es sus participaciones, sus comentarios, porque a partir de ahí vamos a ir construyendo las clases futuras. Entonces, ojalá puedan ustedes entregarlo antes de que yo grabe. Pongamos como viernes, ¿sí? Viernes es el día que se graba, pensémoslo así. Ya saben que suelo grabar después, pero pongamos el límite ahí, ¿vale? Porque a la siguiente sesión yo quiero escucharlos, o sea, todo lo que ustedes han escuchado aquí, todo lo que ustedes han pensado, han reflexionado a partir de Aristóteles y haciendo estas comparaciones con las sociedades modernas,
nos da mucho para pensar el derecho en, en otras ideas, ¿no? Sigo esperando sus tareas del podcast, me parece importante. Hay alguien que lo entregó y que está maravilloso, así que creo que podemos tener cosas importantes, ¿vale? Entonces ya procuren en sus próximas tareas ir haciendo esta comparación entre lo que vimos en clase y lo que realmente pasa, porque es algo que los filósofos solemos no hacer, ¿sí? Perdernos ahí en el mar de la reflexión, del análisis, de la crítica y no bajar los pies sobre la tierra, no poner los pies sobre la tierra. Pero ustedes, al ser abogados, bueno, lo pueden hacer de una mejor forma, más clara y distinta. Bueno, vamos a dejarla ahí. Muchas gracias por su atención. Sé que es complicado, Aristóteles es muy complicado, a mí casi no me gusta darlo, pero es importante. Y era muy importante. Yo creo que también vamos a ver a Kant. Kant es fundamental en estos aspectos, para que también los hagan pensar sobre su quehacer como abogados. ¿Vale? Bueno, un placer como siempre. Nos vemos la siguiente sesión. Dudas, comentarios, preguntas, ya saben dónde hacerlas. Pues un abrazo y nos vemos la próxima semana. Perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.